Muy buenos días amigos, bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días amigos, hoy vamos a seguir hablándoles de la reconstrucción de la presencia cristiana en la llanura de Nínive, de cómo poco a poco todas las familias cristianas están volviendo a sus casas, a sus tierras y a sus raíces, a pesar del temor de que puedan sufrir nuevos ataques terroristas por la inestabilidad de la zona, que como saben es alta. Han dejado la precariedad de los campos desplazados en los que viven y cientos de familias ya están en las principales ciudades de la llanura de Nínive. Según los datos facilitados por Ayuda a la Iglesia Necesitada en la zona, 6.330 familias ya han vuelto a sus casas en la llanura de Nínive, 9 ciudades cristianas, lo que significa que 2.222 propiedades ya han sido restauradas con la ayuda de organizaciones variadas, entre ellas nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. A continuación les vamos a contar cómo está yendo la reconstrucción con sus propias manos de muchos cristianos que fueron obligados a dejar cuando llegó el Daesh. Me llamo Etienne Marcus, este es Carmel y este es Emar. Nuestro pueblo fue destruido por el ISIS, murió muchísima gente. Después de 3 años podemos volver y queremos traer de nuevo vida al pueblo. Tenemos la misma edad que los del ISIS, somos muy jóvenes, pero ellos no quieren la vida, pero nosotros sí. Nosotros reconstruimos las casas con ayuda que nos viene de otros países. Por lo menos podemos hacerlo nosotros mismos, para que la gente pueda volver. Hay aproximadamente unas 500 familias que quieren volver a este pueblo y rehacer su vida normal. Estamos trabajando para traer más familias a este pueblo. Esa es una de las casas que hemos reconstruido. Como podéis ver, está todo nuevo, porque estaba muy dañada. Hemos arreglado la electricidad, las ventanas estaban rotas y las hemos arreglado. Fue mucho trabajo, porque necesitábamos especialistas de todas las áreas para trabajar aquí. Estamos muy felices porque estamos comenzando una nueva vida. Somos los hijos de este pueblo y tenemos fe en Dios de que con paciencia reconstruiremos todas las casas del pueblo y llevaremos a las familias a sus casas de nuevo. Qué bonito ver cómo los cristianos están de nuevo en sus casas, en sus lugares de origen. Bueno, pues un periodista, Fernando de Aro, estuvo en las principales localidades cristianas de la llanura de Nínive cuando se acababan de liberar por el ejército iraquí y los peshmerga prácticamente hace un año, en el pasado invierno. Y con Fernando de Aro, que le hemos invitado aquí hoy en este programa, Perseguidos pero no olvidados, bienvenido. Gracias, Raquel, encantado de estar aquí. Vamos a hablar un poco más de los cristianos, de su misión en la llanura de Nínive y de lo que puede suponer para este país y para todo Oriente Medio. Sepan que Fernando de Aro ha grabado un documental titulado Nínive, que se centra precisamente en la persecución de estos cristianos durante la invasión del Daesh, cuando fueron expulsados, y poco a poco la vuelta, entonces tímida, incipiente, no como ahora en Navidad, que han vuelto muchísimos de nuestros hermanos en Nínive. Vamos a ver un poquito de este documental de Fernando, Nínive. Someday we heard there will a terrorist organization, it's called ISIS. They will come to our village. They will attack our village. يعني شقلن بس خمندي بسيط بس مجرد هويات
بس يعني ذكرياتنا كلها بشلاخ. The Christian fled before ISIS came because we heard what it happened for the Yazidi. عملية اغتصاب النساء وسبي النساء وقتلهم. But when the village was liberated, they came back. They saw the houses, and a lot of houses was burned. Everything was stolen. The God, He didn't forget us. He know what is going on here. Estas imágenes, Fernando, no son una peli, las grabaste tú con tu cámara y es realidad, ¿no? Así estaban las 9 ciudades cristianas principales de mayoría cristiana de la llanura de Nínive, ¿no? Pues sí, la reconstrucción, como tú has contado, avanza, pero yo tuve, digamos, la ocasión de grabar en el momento en el que todavía el Daesh estaba a pocos kilómetros. Cuando estábamos grabando en esas ciudades, por ejemplo, en Teleskov o en Batnaya, nosotros oíamos el fuego de mortero que estaba a pocos kilómetros, o sea que acababan de ser liberadas esas ciudades, y en ese momento el gran temor era que no se venciera definitivamente al Daesh. La gente tenía miedo de volver a su casa. Los kurdos lo dificultaban mucho porque era difícil acceder a esos pueblos, pero el gran miedo era si en algún momento se vencía definitivamente al Daesh. Ahora ya se ha conseguido, pero el que estos cristianos quieran volver, yo creo que es una muestra de un amor por su tierra, de una valentía y de una fidelidad a su fe realmente pasmosa. Ahí están las imágenes, ahí están las historias, porque mi película fundamentalmente es la historia de 4 personas que vuelven desde un campo de refugiados o otro pueblo hacia la ciudad que ha sido destruida y reconstruyen todo lo que les ha pasado. Alguno de ellos, por ejemplo, había huido ya 3 veces de algún sitio, ¿no? El que en este momento ellos quieran volver es ya una muestra, pues ya digo, de fidelidad, de amor a su tierra, y que menos que todo lo que nosotros podamos hacer por ayudarles, porque alguien con toda justicia podría decir, mira, yo ya he sufrido demasiado y ya me busco el futuro en otro sitio, ¿no? Fuera de Irak. Exacto, fuera de Irak. Fuera de Oriente Medio incluso. Fuera de Oriente Próximo, y que haya personas que, marcadas por ese dolor, a pesar de ese dolor, quieran volver a reconstruir su casa por vocación, porque yo creo que ahí está muy presente la vocación cristiana. Es decir, a mí alguno me decía, nosotros tenemos una misión aquí en este país, una misión en Oriente Próximo, y por eso queremos seguir aquí. Yo creo que eso requiere de nuestra parte todo lo que podamos hacer en su favor, ¿no? Luego, libremente, el que no quiera y no pueda volver, claro, es lógico que no quiera y no pueda volver, pero si al menos hay 6.000, 7.000, 8.000 familias que quieren volver, ¿cómo no vamos a apoyarles? Que menos que ayudarles, ¿no? Esa es la gran campaña Ayudes a Volver, que desde esta Navidad estamos lanzando en ayuda a la Iglesia necesitada, y que ustedes que siguen este programa Perseguidos pero no olvidados se la saben muy bien, que están volviendo las familias y que gracias al apoyo de todos los cristianos en España y en Occidente vamos a permitir que el cristianismo, que la presencia cristiana se mantenga en Nínive y en Irak. Fernando, como fuiste de los primeros periodistas que cogiste tu grabadora o tu micrófono cuando se empezaron a liberar las ciudades, ¿con qué alegría, con qué conciencia recibieron la noticia de Teleskov ha sido liberado, Tel Kiev ha sido liberado, Caracos, la gran ciudad, la ciudad de mayor número de cristianos de todo Irak, ha sido liberado, el buque insignia, ¿no?, del cristianismo en Irak? ¿Qué expresaban con sus ojos y su alegría y su corazón estos hermanos? Te cuento para sintetizar, porque yo creo que es muy importante conocer las historias personales, ¿no?, de la gente. Me recuerdo un cura, Ras Salam, que me decía, en cuanto supe que mi parroquia, Batnaya, ha sido liberada, yo cogí el coche y me dirigí hacia Batnaya, hacia la ciudad. Todavía había milicianos del Daesh por muchos sitios. De hecho, él entra en su pueblo
y todavía los combates no han concluido. Y lo primero que hace es inmediatamente entrar en la iglesia del pueblo de Bandaya, que es una iglesia pequeñita pero preciosa, que había sido profanada de muchas maneras. Había una virgen a la que la habían fusilado, toda la zona del sagrario estaba totalmente ametrallada y por supuesto la cruz la habían quitado. Entonces este cura, que es un cura muy joven... El padre Salar, sí, Caldeo. El padre Salar, exacto. Se sube a la cúpula y lo primero que hace es poner una cruz que hace con 2 palos y celebra misa ahí. Esa primera alegría de la liberación, luego para él, me lo contaba con mucha sinceridad, fue un desgarro, porque claro, esa parroquia que había sido el lugar donde él había cuidado de la fe de su gente, estaba destrozada. Y dice, yo resistí, primero fue una gran alegría y luego fue como si me hubieran amputado un brazo o una mano. Dice, aguanté aquí unas horas y tuve que rezar intensamente para darme cuenta que el Señor me llamaba a esta iglesia destrozada para recomenzar aquí, ¿no? Con lo cual ha sido una ocasión de alegría, de dolor y de una profundización personal con la gente que hablas que te llama la atención. Todos, o muchos de ellos con los que yo he hablado, han hecho un camino personal, no solo los curas, sino los laicos, de redescubrir el sentido de la relación personal que cada uno tenía con Dios, del valor de su fe, ¿no? Que para mí es un gran tesoro. O sea, nosotros podemos ayudarlos y debemos ayudarlos a reconstruir sus casas y sus iglesias, pero podemos disfrutar del tesoro personal, existencial, que hay en ellos, porque cuando se sufre tanto, cuando uno pierde aquello que más quiere, cuando uno pierde su casa, cuando uno ve su iglesia destrozada, bueno, tiene que encontrar motivos para seguir teniendo alegría y esperanza. Y esta gente ha hecho un camino personal, no solo un camino hacia su casa, sino un camino hacia la capacidad que tiene la fe de reconstruir la vida, que a mí por lo menos me interesaba mucho personalmente conocerlo y contarlo. Sí, es impresionante esta lección que nos dan nuestros cristianos, ¿no? Que se ponen las cosas feas, llega el Daesh y dejan todo, menos su fe. Se cogen la Biblia, los rosarios, que eso lo sabemos, y se van al Kurdistán y se convierten en unos sin techo prácticamente, ¿no? Y ahora liberan las ciudades y vuelven, ¿no? O sea, como tú sabes, les preguntas, pero ¿cómo estáis? Y dicen, me han quitado algo material, una casa, no me han quitado lo que yo más quiero, que es la fe, ¿no? Es un testimonio que cuánto tenemos nosotros que empaparnos, ¿no? De cuántos materiales tenemos aquí, menos la razón por la que vivir, la razón por la que construir una familia o un hogar. Lo demás son cemento y ladrillos, que eso, claro, que lo vamos a reconstruir. Bueno, en este punto, Sandra Várez, cuéntanos un poco más, adelántanos, que estamos impacientes de ver cómo, gracias a todos los que nos están siguiendo en España, Ayuda a la Iglesia Necesitada está haciendo esta gran campaña de ayudarles a volver. ¿Cómo va la reconstrucción en Irak? Dándonos datos. Los equipos de ingenieros catalogaron el nivel de destrucción de 13.000 viviendas total o parcialmente destruidas, incendiadas o dañadas, de un total de 9 ciudades de población cristiana. También estimaron el daño provocado por el Daesh en colegios, clínicas y edificios religiosos. El coste total del proyecto de reconstrucción es de unos 250 millones de dólares, de los que Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional se ha comprometido a aportar 25 millones desde las 23 oficinas que tiene en todo el mundo. Según los últimos datos facilitados por el Comité de Reconstrucción de la Llanura de Nínive, cerca de 29.000 cristianos ya han vuelto a sus hogares y el 33% de las familias que deseaban volver ya han podido hacerlo. Desde el Comité de Reconstrucción de la Llanura de Nínive se ofrece una actualización continua del avance de la reconstrucción de las ciudades y de la vuelta de los cristianos para que puedan ver cómo su ayuda es real y efectiva. Bueno, estos cristianos, Fernando, dices tú que son conscientes de que van allí no solo para tener su casa, que no tenían, que estaban en unos containers en Erbil, en el Kurdistán, sino que tienen una misión que hacer, ¿no? Son conscientes de que la presencia cristiana en Nínive y en Irak es fundamental para el desarrollo del país, ¿no? ¿Es verdad que estos cristianos son un bálsamo
que aportan pluralidad, que aportan democracia y, lo más importante, que aportan perdón para este Irak herido, ¿no? Vamos, yo creo que la vuelta de estos cristianos tiene muchas razones para sostenerse y para apoyarse. Primero, que ellos quieren volver, y cuando alguien quiere volver y ha sido gravemente vulnerado en sus derechos fundamentales, porque de lo que estamos hablando, de una vulneración de sus derechos, es muy importante ayudarles. O sea, hay que hacer justicia y que lo que ha sido arrebatado sea restaurado. El derecho a volver, recogido claro, internacionalmente. Es un derecho fundamental. Oiga, luego, si acaso podemos profundizar en esta cuestión, porque ha sido un auténtico genocidio. Vamos a hablar de eso. Entonces, primero, por una reparación de una afrenta, de una justicia que se les ha negado. Luego, porque decías tú la misión. Ahí hay una misión que tiene dos caras que en realidad son la misma cara. Es decir, ellos perciben que tienen una vocación especial. Es decir, el cristianismo en Nínive, que puede en esa zona, puede decirse incluso que forma parte de Tierra Santa, en cierto modo, en un concepto amplio de Tierra Santa. Sí. Está ahí desde los primeros siglos, siglo III, siglo IV. Antes de que llegara el Islam. Muchísimo antes de que llegara el Islam. Y ahí tenemos, por ejemplo, todas las aportaciones que hizo ese cristianismo siriaco, a través de poetas como Efrén el Sirio. O sea, hay toda una tradición que es necesario conservar, y ahí hay una vocación, porque uno tiene que ser fiel a las circunstancias en las que Dios le llama. Y la circunstancia en la que Dios le llama puede ser una circunstancia personal, que es ser cura, monja o casarse, y es también una circunstancia histórica y una circunstancia geográfica. O sea, Dios, el cristianismo es una experiencia histórica en la que el tiempo y el espacio son esenciales. La vocación de Dios pasa a través de las circunstancias, y de las circunstancias también geográficas. Y de la carne, de personas que libremente han dicho, quiero estar aquí, exacto, ¿no? O sea... durante muchos siglos. O sea, Dios se llama a través de una geografía y de una historia precisa. Pero luego es que esa vocación religiosa, vocación que viene de la fe, tiene una consecuencia histórica muy importante. Ese lugar, en este momento, es un lugar de lucha entre el sunismo y el chiismo. Hay otros elementos muy importantes que son los proyectos de autonomía del Kurdistán, hay un proyecto de reconstrucción nacional de Irak. La minoría cristiana es decisiva en este país de mayoría musulmana y de choque entre el chiismo y el sunismo, porque es una vocación ciudadana. Es decir, en este momento en el Islam, por ejemplo, se está abriendo una reflexión sobre el concepto de ciudadanía, que es muy importante para que el Islam en el futuro no sea dominado por los integrismos. Bueno, pues ahí la minoría cristiana en esa llanura de Nínive tiene una aportación esencial. Irak, en la época de Saddam, tenía muchos problemas, pero fue un país que supo construir un proyecto laico. Ahora, Irak, gobernado por chiitas, con suníes también de gran peso, tiene el reto de volver a reconstruir un proyecto nacional que esté abierto al mundo y que sea plural. Y ahí esa minoría cristiana es, como tú decías, un bálsamo, es esencial, porque introduce categorías como la ciudadanía, porque introduce categorías como el perdón. Ahora que también he estado en Siria, me decía una persona, la relación entre cristianos y musulmanes es esencial, porque los musulmanes enseñan mucha religiosidad a los cristianos, y los cristianos enseñan categorías como el perdón, que en la experiencia la gratuidad islámica no la tiene. No está tan clara. La caridad, por ejemplo, en Alepo yo lo he vivido claramente. Es decir, misión religiosa, la vocación de Dios pasa a través de las circunstancias históricas y geográficas, y misión ciudadana, que podríamos estar aquí hablando mucho tiempo sobre el valor geoestratégico de estas pequeñas comunidades cristianas, que son poca cosa, parecen poca cosa, pero únicas, pero cambian en la zona. Nunca nos dijeron que teníamos que ser muchos, que teníamos que ser como la sal de la tierra. Y ojo de cómo defienden ellos su derecho a ser ciudadano en Irak, en minoría, para que todos los que estamos aquí, que supuestamente somos mayoría, cómo vivimos nuestra fe públicamente, ¿no? Vamos a entrar ahora en otro punto que ya anunciaba Fernando, que es el tema del genocidio en Irak. En el 2014...
entró el Daesh, tomó Mosul en junio, tomó el 6 de agosto Caracol y el resto de las ciudades cristianas e hizo una verdadera limpieza étnica. Quiso borrar del mapa a todas las minorías religiosas, los cristianos y también los yazidíes. Vamos a hablar de este genocidio del Daesh. Daesh was meaning to hurt or to kill. El ISIS estaba decidido a eliminar, a exterminar el cristianismo en Irak y Medio Oriente. Cuando la gente huyó de sus ciudades y de sus pueblos, se fueron sin nada, solo con lo que llevaban puesto. Hemos acumulado toda la evidencia, datos, historias, experiencias, para que lo que sucedió sea declarado genocidio. Después de la liberación de los pueblos cristianos, regresamos y documentamos con fotografías esos lugares para mostrar el horror que experimentaron los cristianos y la manera dramática en la que el ISIS destruyó esas áreas. Queremos que la comunidad internacional declare lo sucedido como un genocidio, porque eso nos ayudará a mantener nuestros derechos, a poder permanecer en nuestra tierra y a recibir apoyo de la comunidad internacional y de nuestro propio país. Necesitamos sustento, especialmente en estos momentos, porque si no, mucha de nuestra gente va a emigrar. Creemos que los que se van quedan perdidos en las comunidades del mundo. Pero aquí cada uno tiene su identidad y es caldeo, siriaco o asirio. Queremos regresar. Y vamos a regresar. Esa es nuestra convicción. Quedarnos aquí, no huir de lo que pasó. Queremos dar paz a las personas. Una rama de olivo, una hoja de palma. Esas son nuestras armas. Fernando, ¿por qué cuesta tanto, en tu opinión, que sea reconocido como un genocidio las acciones del Daesh en Siria y en Irak, en este caso? Técnicamente es un genocidio conforme al derecho internacional, lo ha reconocido el Parlamento Europeo, la Secretaría de Estado, Naciones Unidas no lo reconoce porque Arabia Saudí paga y presiona a Naciones Unidas para no reconocerlo, digámoslo claramente. Es muy necesario que se reconozca para el bien del mundo árabe, del mundo de mayoría musulmana, porque el Daesh es enemigo de los cristianos, pero es fundamentalmente enemigo de un Islam religioso. La declaración por Naciones Unidas hay que seguir exigiéndola para que no solo los cristianos tengan un respaldo adecuado, sino para que el Islam no sea también víctima de esta fórmula que es la del Daesh, que luego vendrá otra. Preso de este terrorismo. Bueno, mientras que se presione a Naciones Unidas, nosotros vamos a seguir trabajando y ayudándoles a volver. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por este precioso documental Nínive, sobre los cristianos en la llanura de Nínive, en Irak. Que lo pueden mirar muchos vídeos y muchas declaraciones de los cristianos de este documental de Fernando en nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org. También nos pueden seguir, amigos, de este programa a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en las fotos de Instagram y en el teléfono de Madrid 91 725 92 12, por si quieren saber algo más de nuestra vida de ayuda a la Iglesia necesitada. Como todos los domingos nos vamos y hoy se quieren despedir desde ustedes, desde Albania, el padre Jarosaf, que les quiere dar las gracias por la reconstrucción de su capilla. Hasta la semana que viene, amigos. Paz y bien. Estamos en la iglesia dedicada a Santa María de los Ángeles. Quiero agradecer de corazón, en nombre de la comunidad católica de este pueblo, que después de tantos años de rezar al Señor, nos ha escuchado
y hemos conseguido salir de un sitio que recordaba a un búnker del comunismo. Da un posto che ricordava il tempo del comunismo, cioè del bunker. Durante 14 años se celebraba la misa y la catequesis en un búnker que había servido para aparcar tanques. Hoy nos encontramos en esta iglesia nueva, que fue consagrada el 8 de noviembre de 2014. A todos los benefactores queremos agradecerles de corazón su ayuda y cada mes celebramos una misa por todos ellos. Es obvio que esta iglesia quizá puede ser una gota en el mar, pero con estas pequeñas gotas se crea un gran mar.